Muy buenas tardes, buenas noches. Qué gusto encontrarnos nuevamente por su canal Educación Integral en Sexualidad Educaréis. Hoy empezamos de una gran jornada de celebración por nuestro tercer aniversario y quisimos iniciar eh, charlando con colegas docentes de diferentes partes de nuestra República Mexicana. Así que pues es un gusto. Ahora tendremos como coordinadora de esta charla a la maestra María Aurora Mota Bravo, y está también con nosotros Janet Hernández. Invité a otra amiga, Estela, espero que no tarde mucho, que ya ande por acá en breve. Y bueno, cedería el micrófono a Janet para que se autopresente y después María Aurora también que se autopresente para esta charla. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches y también gracias por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve. Eh, yo soy licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo una maestría en Educación y Procesos Docentes por la Universidad Iberoamericana en Monterrey. Y bueno, tengo ya desde el 2006 siendo docente a nivel profesional, con materias de economía, de historia económica, teoría económica, a nivel bachillerato también, con materias como historia de México, historia universal, y actualmente estoy a nivel secundaria. Me doy cuenta que entre más básico, entre comillas, que le llaman a la educación, pues es más reto, es más responsabilidad, es más formar al alumno. Y, y bueno, me han tocado a lo largo de estos años, 18 ya, muchos cambios, muchas reformas. Me tocó una pandemia y bueno, hemos tratado de sacar adelante todo el trabajo que más que trabajo es ver contenidos, ver formas de estrategias, ahora cada vez más inclusiva la educación. Y pues ni siquiera le quiero llamar reto, sino es tratar de avanzar en lo que son los métodos, las estrategias de educación. Para eso tenemos que formarnos primero nosotros como docentes, ya las formas de educar del pasado pues ya definitivamente no aplican, ya es una realidad muy diferente y eso anima, eso alienta. Eh, Estamos como docentes ante muchos cambios en contexto internacional también, pero pues creo que somos parte medular en la sociedad definitivamente y eso pues eso inspira, eso motiva. Sí, entonces aquí estoy. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a dejar también que María Aurora se presente. Vale, María Aurora. Hola, ¿qué tal, Clau? ¿Me puedes, porfa, poner los apoyos que te envié? Claro que sí, con todo gusto. Saco esto y coloco. Pero la onda es que primero te presentes. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy María Aurora Mota, soy la directora de la organización Género, Ética y Salud Sexual y nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotras y nosotros para celebrando este tercer aniversario ya de nuestro proyecto Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes. Fíjense que este proyecto inició en octubre del 2021 y estamos ya cumpliendo nuestro tercer aniversario. Una de las estrategias que hemos utilizado para regrésate, porfa. Una de las estrategias que hemos utilizado durante este proyecto ha sido teniendo webinars semanales todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Ahorita recordando
Nuestro primer webinar fue en junio del 2022, en donde hicimos un webinar sobre una mirada al fenómeno del embarazo adolescente desde una experiencia didáctica y la educación integral en sexualidad. Este webinar y los que siguieron empezaron a tener muchísimo éxito y por eso es que decidimos seguir con estos webinars. Espérenme, porque creo que voy a poner a la galería, porque por algo no nos estamos viendo en la transmisión de Facebook. Entonces, la siguiente, Clau, por favor. Entonces, hemos tratado muchísimos temas de educación integral en sexualidad que tienen que ver con las escuelas. Hemos hablado de las infancias trans, de la igualdad y la no discriminación, la educación la educación integral en sexualidad en las escuelas, sobre menstruación, sobre el marco legal de la educación integral en sexualidad, sobre el género, sobre cómo podíamos utilizar en aquel momento la materia de formación cívica y ética para manejar estos conceptos de educación sexual. También hemos hablado de las mujeres en las matemáticas, sobre la educación laica, sobre el derecho a decidir, muchos webinars sobre diversidad sexual en sus diferentes aspectos, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre prevención del abuso sexual infantil, sobre prevención del VIH-Sida y el ITS, sobre violencia en el noviazgo, sobre sexualidad placentera, sobre violencia familiar, sobre relaciones sanas también, sobre sexualidad en personas con discapacidad y sobre la interrupción del embarazo y muchos otros temas que nos han parecido muy importantes que los docentes conozcan para que puedan a su vez transmitirles a sus alumnos a diferentes niveles educativos. Y ahora pues vamos a comenzar con el diálogo con Janet, con Claudia, sobre cómo han vivido ustedes estos webinars. Janet, nos gustaría muchísimo también que nos platicaras cómo te ha ido en la nueva escuela mexicana. Eres una maestra que admiramos muchísimo por todo lo que has hecho dentro de tus clases en el tema de educación sexual integral. Algunos docentes pensarán que las maestras y los maestros de historia no tienen nada que ver con la educación integral en sexualidad y sin embargo tú eres un ejemplo de cómo se puede transversalizar este tema dentro de todas las materias. Por favor, adelante, Janet. Sí, muchas gracias, María Aurora. Pues digamos que poquito a poquito, pasito a pasito vamos avanzando en eso. Pues antes los docentes estábamos más acostumbrados a apegarnos a los aprendizajes esperados, a propiamente los contenidos, ¿sí? Que venían con libros de texto. Desde la pandemia, pues ya siento yo que se hizo un gran avance. Y con las recientes reformas también, el año pasado fue un revuelo, recuerdo, ahorita voy a compartir mi experiencia personal, pero también tiene mucho que ver que tenemos alumnos con situaciones familiares diversas, ¿sí? Los libros antes mencionaban mucho las familias, entre comillas, tradicionales, y bueno, pues son contextos distintos que definitivamente no se puede decir que antes no había, ¿sí? Digamos que ahora ya las cosas están más integradas en la sociedad, ya hay cosas que les llamamos por su nombre, antes ni siquiera se mencionaban. Ahora ya hay más apertura con los alumnos, ya somos más conscientes pues de la salud mental también. Venimos ya con un tanto más de disposición a una educación más inclusiva, aunque todavía pues hay docentes que digamos están renuentes a integrar y hacer suyas pues nuevas tendencias y nuevos contextos, pero bueno, creo que ahí entre todos vamos avanzando. Mi experiencia entre muchas novedades, muchos cambios que tuvo, específicamente el año pasado con la pregunta en concreto que me haces de la nueva escuela mexicana, pues se armó un revuelo, sobre todo
en la cuestión de, me acuerdo, de los famosos libros que si eran los libros comunistas, etcétera, y también el revuelo por padres de familia, sí, que estuvieron incluso movilizándose. Recuerdo también que había invitaciones a quemas de libros, como si estuviéramos en la época de entreguerras, ¿no? Bueno, muchas cosas que a veces hasta caían en lo gracioso, sin embargo era real, ¿sí? Eh, pero bueno, como docente, yo decidí no llevar libro de meses antes incluso que anunciaran la reforma, porque en los libros de texto no había encontrado alguno que se me acomodara a mi materia, que es bueno, son dos, la materia de Historia de México y la materia de Historia Universal, es uno y tres. Y bueno, yo había decidido con tantos ahorita aplicaciones y tantas herramientas que tenemos, había decidido construir yo el contenido de mi materia, lo cual creo que me había salido algo bastante bien. Bueno, con sus áreas de oportunidad, claro. Y en eso que nos dieron el anuncio, casi sin prepararnos, en el verano, que incluso venían nuevos libros de texto. Al principio se decía que nada más iba a ser para primero de secundaria, ya después nos dijeron que era también para segundo y tercero. En historia específicamente nos cambió todo, porque lo que se veía antes de contenido en Historia uno, ahora se ve en Historia 3, digamos que la uno se pasó para tercero y luego bajaron las otras dos. Y bueno, también pues yo decidí ahora sí que arropar los libros de texto, los leí, claro, primero, como material de apoyo para mí personalmente como docente, ¿sí? Y fui construyendo sobre el día a día, porque prácticamente nos dijeron semanas antes que había este cambio. También creo que fue por la cuestión de las editoriales, que ahora mandaron a imprimir los libros de texto por parte del gobierno y se quedaron ahí algunas editoriales fuera, en fin, total. Los maestros tuvimos que adaptarnos sí o sí. Eh, en mi experiencia con los libros de texto, pues sobre todo en primero, sí me llevé una grata sorpresa entre, bueno, por supuesto que habrá sus áreas de oportunidad, pero en relación a los temas, porque no se ven ya los temas como las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Sino ahora también mencionan aspectos como grupos históricamente vulnerados en México. Sí, le dan importancia a la población afrodescendiente, como que lo hacen visible, y no nada más civilizaciones mesoamericanas, sino también incluyen a los kikapús, incluyen a los tarahumaras, incluyen no nada más a los mayas, a los olmecas, ¿no? Sino también como eh, pueblos originarios, sí, de los que no se hablaba tanto anteriormente. También mencionan la cuestión de los genocidios, así, tal cual. Eh, no como parte de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sino genocidios, mencionan ahí por el caso de Sudáfrica, los Tutsis, y también la situación que lo provocó. Sí, hablan también, dedican gran parte de los temas al feminismo. Entonces, como docentes tuvimos que meternos también a eso, las olas del feminismo, ¿no? Las mujeres protagonistas en el feminismo también, que hay una filosofía feminista también, y pues fue bastante interesante ir construyendo todo ese curso. A los niños les encantó, a mí también me gustó muchísimo porque pues fue abordar la historia no como memorizar, como narrarla cronológicamente, sino fue más, más empatizar, ¿sí? Con situaciones dolorosas, con situaciones de desventaja que han tenido pueblos a lo largo de la historia, no nada más en México, sino también en otras partes del mundo. Eso por parte de Historia uno. Y por parte de Historia 3 también mencionan inclusión en cuestiones religiosas también, sí, dedican gran parte
pues ya estamos viendo que en la actualidad es, pues el cristianismo está reduciéndose en porcentaje, en proporción de habitantes, y también personas de otros credos, pues están siendo también discriminadas, ¿no? Entonces, se dedica gran parte como a empatizar, ¿no? Con cómo son las tradiciones, por ejemplo, mencionan todo un capítulo al Islam, no solamente como parte de las cruzadas, sino para aprender también de, pues, y para llegar a tener puntos en común, ¿sí? No, no divisiones, sino puntos de encuentro. También eso me agradó. Sí, bueno, hay también sus tantas cosas como eh, en vez de colonizar mencionan saqueo, por ejemplo, así tal cual. Sí, hay como, bueno, siento yo como ciertas exageraciones y luego los alumnos decían, pero sí es cierto, maestra, bueno, pero como tema como tema, ¿no? Es digamos, como llama mucho la atención, está como muy impactante de el saqueo de América, ¿no? Pero bueno, eso sí, tiene como ciertas exageraciones, Pero pero también eso sirve como la parte crítica, ¿no? claro, Que no es la receta así, sino que te da para la polémica, así es, para la crítica, así para el es. análisis. Y finalmente también me sentí muy bien porque como los cambios se hicieron así tan repentinos, a los maestros nos dieron muchísima más libertad de cátedra, ¿sí? Ujú. Entonces yo el año pasado sí me sentí muy libre para, para tomar no nada más del libro de texto de la SEP, sino de gran parte de contenido que tenía yo. Y por ejemplo, en el tema del feminismo, vamos, pues yo que también, bueno, que es la materia de historia, pues también incluí mujeres en la ciencia, sí, mujeres perdón, es que aquí se me abrió algo en mi computadora y dejé de verlas. Mujeres en la ciencia, mujeres en la literatura, sí, mujeres que realmente pues han sido pieza clave que no se les ha históricamente reconocido. Y bueno, eso también me dio pie para en la otra historia, en mi otro curso de historia, en Historia 3 también ya ir, digamos, cambiando la forma, la perspectiva de cómo se da el curso. Sí, anteriormente, bueno, así como algún día escuché a algún sacerdote decir es que la interpretación de la Biblia está muy machista, bueno, también la historia está muy machista. Sí, y bueno, lo hemos ido también modificando y bueno, pues falta mucho por hacer, mucho, mucho por hacer, pero al menos en la materia de historia uno sí se ve el cambio como un tanto más cercano a los pueblos históricamente vulnerados, a Mm. los grupos históricamente vulnerados también. Entonces cambió totalmente la perspectiva porque anteriormente Historia uno era México antiguo, ¿verdad? ¿O cómo era? Historia uno era historia universal, que se Mm. veía desde la época de la llegada de Colón hasta en la actualidad. Y pues se veían que la ilustración, las guerras mundiales y la historia contemporánea. Eh, Historia 2 era de las civilizaciones prehispánicas hasta la independencia. Historia 3 era a partir de donde se quedan Historia 2, en Historia de México, en la independencia, hasta nuestros días. Se veían los presidentes de México de épocas recientes. Y ahorita Historia uno es Historia de México, pero como aborda el tema de los pueblos originarios, no nada más aborda que se dedicaban a la agricultura o la cuestión de astronomía, sí, o la cuestión de las costumbres, sino aborda también que cuáles eran los pueblos originarios históricamente vulnerados. Ujú. Y bueno, conforme va avanzando el curso, con la llegada de Cortés, con la llegada de esclavos, en las castas también menciona la cuestión de la esclavitud, ¿sí? Y pues ahí nos detenemos un tanto a reflexionar.
Mm. situaciones de esclavitud, incluso como eran en ese tiempo y cómo sigue habiendo esclavitud en la actualidad. A lo mejor ya no es con grilletes en la actualidad, pero a qué tipo de esclavitud se enfrentan ahora ciertos grupos vulnerados. Y bueno, de ahí también surge la población afromexicana, la población afrodescendiente, cuáles son los estados de la República Mexicana que más población afrodescendiente tiene, eh, cuáles son sus costumbres, incluso también en nuestro idioma, cuáles son las palabras de origen afrodescendiente, como el dengue, la mochila, ¿sí? La música, como pues el son de la negra, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros ya vivimos de manera cotidiana, pero que no le damos el reconocimiento especial que se merecen a los pueblos afrodescendientes. Y ahora con este libro, con este curso, sí se le da la representación que debe tener. ¿Y te ha servido, has estado viendo los webinars que hemos estado organizando a lo largo de estos 2 años? Bueno, tú sabes que a veces soy muy intensa en eso, de si entro, es como por temporadas, pero pues recuerdo mucho el webinar ese que utilizaban las matemáticas para el embarazo, creo que lo comentaste ahorita también. Y bueno, incluso uno donde el expositor recomendó unos libros al final, que yo ahí anoté varios, porque hablaba de incluso de posturas políticas, ¿no? Ujú. Y bueno, eso recientemente creo que bueno, me llamó mucho la atención y creo que fue bastante atinado en sus comentarios el expositor. No recuerdo quién era María Aurora, pero me Ujú. gustó mucho ese webinar Ujú. porque pues él comentaba, ¿no? Que con la ola, los movimientos feministas recientemente, como que los jóvenes, varones, pues cada vez estaban más renuentes, ¿no? Entonces, como se ha disparado como a los extremos, ¿no? Las mujeres ya traen otro chip, las niñas también traen otro chip como más de derechos, de progreso, de equidad, y los varones jóvenes como que se están volviendo más conservadores que incluso los adultos, ¿no? Como que está viendo como que, como radicalización, y me gustó mucho cómo lo abordó, y me tomé ahí unas recomendaciones que dejó. Y bueno, en ese aspecto me agrada porque pues ese tipo de visión, de enfoques me ayuda mucho también para mis clases, ¿no? De cómo vienen las generaciones nuevas y sí me puso mucho a reflexionar en eso de cómo abordar ciertos temas, porque sí es verdad que sí se han avanzado mucho en los derechos, pero yo ahorita que estoy con jóvenes de secundaria, sí veo precisamente que ese tipo de comportamientos, ¿no? Las niñas como que traen otro chip como más de búsqueda de equidad de género, y más libres, que expresan más lo que sienten. Me agrada mucho que sean así, pero sí noto también que las nuevas generaciones de varones sobre todo se está cargando mucho a eso. Bueno, esperemos que la labor docente lo logre disipar y bueno, que se logre lo que se desea, que es el objetivo, que es una equidad real de género, ¿no? Que no es nada más eh, grupos antagónicos para nada, sino que se trata de que una sociedad sea más humana y más igualitaria. Pero Y, sí, o sea, los webinars que me tocó ver, pues sí me ayudaron mucho en cuestión de historia, que son las oye, materias que comparto. ¿cómo ves las posibilidades de meter el tema de masculinidad desde la historia? Porque dices tú que sí abordan mucho el tema de feminismo, pero me pregunto, ahorita que ya estamos detectando esa problemática de los adolescentes de secundaria, ¿cómo podemos meter el tema de la masculinidad en secundaria, por ejemplo? Pues qué bueno que lo mencionas, María Aurora, porque sí creo que sí está, bueno, no.
no quisiera que se viera así como que cargado al feminismo, ¿no? Pero definitivamente, pues sí tenía que, no solamente que echarle una mano, sino que sí tenía que tener el reconocimiento y a la lucha y a los avances que se han tenido en la cuestión de equidad de género. Pero como es mucho más, digamos, la literatura reciente Ujú. eh, y y también digamos que los discursos, ¿no? También de personas como del ámbito político, por ejemplo, que con la cuestión de equidad de género, los varones, te hablo porque tengo alumnos de secundaria, varones, sí se sienten un poco como, bueno, ¿y nosotros qué? Entonces sería bueno hablar eh, vamos, como que crear estrategias, sí, crear discursos como para que no se sintieran excluidos. Claro que, digo, sí sabemos los docentes como por dónde va la línea, no va por la cuestión de la exclusión, pero sí que sienten eso, ¿no? Como que sienten de que, pues que no importa, ¿no? O que no importan en los discursos políticos. Y sí creo que sería bueno como tratar de atenuar un poquito eso, ¿sí? Nos dice la A maestra mí Liz. me gustaría como intervenir porque me parece que ahí hay que tener mucho cuidado. Eh, sí es sumamente importante hacer valer las luchas, que se mire lo que ha logrado el feminismo y visualizar lo que las mujeres han construido y han protagonizado, y a lo mejor el matiz tiene que estar en nosotras docentes, cómo esa información la hacemos valer para todos. Es decir, por siglos estaban invisibilizadas las mujeres científicas, las mujeres en la historia, las mujeres en el conocimiento, y hoy si se está reconociendo, no es para excluir a los chicos, sino para reivindicar a las chicas y que puedan verse reflejadas. Ellos tienen todo el tiempo referentes masculinos en todos lados, y yo creo que lo único que tenemos que hacer es decirles: recuerden, ustedes cuando piensan en científicos, ¿en quiénes piensan? Ustedes cuando piensan en héroes de la patria, ¿en quiénes piensan? ¿Qué han aprendido hasta hoy? Y este giro lo que está haciendo es hacer relevante también la participación de las mujeres, no que no se sientan excluidos. Es que es muy gracioso cómo nosotras hemos tenido que adaptarnos a genéricos masculinos por siglos, y a ellos le pones un genérico femenino en un aula y luego se crispan, ¿no? Eh, Diría la juventud, no soportan. Eh, Tendríamos como que pedirles que comprendan que cuando hay mayoría femenina, no tendría ningún problema hacer alusión a un genérico femenino, ¿no? Creo que colocarse en otro lugar y no sentirse excluidos, no sentirse violentados, no sentirse eh, están perdiendo sus privilegios, porque creo que en el fondo está eso. ¿A dónde va mi masculinidad si ya vamos a ser iguales? ¿No? Creo que ese es el temor que tienen y que nadie quiere perder su privilegio. Y lo tenemos en todas las áreas de desarrollo social. Quien está perdiendo privilegios, claro que reacciona y sobrereacciona de manera violenta, de manera, a veces triste, a veces acongojados, pero sí hay una reacción a no perder el privilegio.
creo que ahí hay que poner atención y hacer un pensamiento crítico desde el lugar donde estamos hablando. Es derechos humanos, si se reivindican las acciones de las mujeres, no es por hacerlos menos, nada más aguanten tantito, no les pasa nada, ¿no? Sí, definitivamente eso es lo que sucede. O sea, además de luchar por los derechos, sí, que son derechos humanos para todos finalmente, además de luchar por eso, tenemos que voltear a ver a los que están perdiendo los privilegios y que se están sintiendo desplazados. No es que los estemos desplazando, es que ya nos estamos incluyendo, ¿sí? Pero bueno, como docente de secundaria, pues expreso cuál es el sentir ahorita, ¿sí? De esos chicos, porque definitivamente lo sienten y bueno, pues como docentes tratamos de pues de que estén conscientes, ¿verdad? Que no es algo que están perdiendo, sino son derechos que son para todos. Sin embargo, es la realidad, es lo que están sintiendo ellos, es cómo se están sintiendo. Entonces, los docentes también tenemos, no nada más, como les comentaba, los contenidos de las luchas feministas, sino también voltear a ver a los que se están sintiendo de manera errónea, pero desplazados, ¿no? Es a lo que nos estamos enfrentando ahorita también. Claro. Dice la maestra Lidice Ramos, igualdad sustantiva y masculinidades positivas. Oye, Janet, nos estabas platicando hace un momento antes de comenzar sobre el consejo técnico que acaba de pasar. Platícanos. Sí, bueno, antes de entrar a clases, tuvimos un consejo técnico escolar, que es el que siempre tenemos de una semana, y ahora nos puntualizaron que tenemos que pues a reconocer sobre todo a las personas en situación de migración, sobre todo eso nos pidieron porque, bueno, es, bueno, en el mundo entero, ¿no? Cada vez existe más, está más presente el fenómeno, la situación de personas en situación de migración por muchísimas y diversas cosas, pero pues ya estamos viendo también alumnos bueno, yo tengo una alumna, por ejemplo, ¿y tu apellido de dónde es? Es náhuatl, ¿sí? Alumnos que vienen de Venezuela, alumnos, bueno, cada vez a mí me agrada mucho, sí, a mí me agrada mucho tener esa oportunidad, posibilidad, y sobre todo también en los maestros que ven la materia de español, Ujú. sí, tienen que ver la cuestión bueno, la lengua materna, tienen que ver también cuestiones de inclusión ver el contexto de los alumnos. Eso nos pidieron muchísimo, de atender y de hacer conciencia que hay cada vez más personas en situación de migración. Eso por una parte. Y pues por otra parte también la inclusión de las personas neurodivergentes, sí, que pues cada vez en proporción tenemos más, esa es nuestra situación más de día a día, sí, cada vez hay más alumnos, cada vez tenemos más matrículas con alumnos neurodivergentes y bueno, tenemos que atender a, a que avancen, sí, de una forma personalizada también. O sea, nosotros como docentes estamos también atendiendo esas situaciones y bueno, tenemos que tener también capacitaciones, ¿no? Para eso, porque pues sí se dice muy fácil como hay que incluir, pero a mí me encanta tener como esa apertura, pero también necesitamos capacitación para saber cómo es que se puede incluir la mejor manera a cada uno de los alumnos que tenemos. Sí, y justo desarrollar esas herramientas como docente requiere de capacitación, requiere de intercambio y, y de análisis reflexivo, ¿no? Mira, María Isabel Saro dice que ella es profesora de igualdad de género en la UNAM
y piensa que tanto hombres como mujeres en secundaria deben conocer de las nuevas masculinidades donde se trata con perspectiva de género y no de pérdida de privilegios. También ellos sufren los mandatos de género de las formas tradicionales, ¿no? En que se han construido los estereotipos. Entonces, creo que sí, también hacerles destacar lo que ellos pierden con esas masculinidades estereotipadas ayudaría, ¿no? Sí, ayudaría muchísimo. También dirigido también a ellos, ¿no? Como Ujú. de- pues no son propiamente los privilegios que se están perdiendo, sino es hacia dónde se está encaminando una sociedad con más derechos para todos, que no se sientan así, sí, que no se sientan así y pues sí, todavía tenemos en clases alumnos que a veces ponemos, bueno, a mí me gusta mucho ponerles videos a los alumnos de las marchas, ¿sí? La historia de, pues como el color morado, por ejemplo, y de repente no falta un comentario de, ah, sí, las que rayan las paredes. Y bueno, a mí me ha servido mucho también asistir a marchas, porque también esa es otra, ¿no? Debemos llevar, nosotros los docentes también somos hasta cierto punto activistas en las aulas. Me gusta mucho, incluso voy con mis hijas, vamos las tres a las marchas y bueno, tratamos pues de que ellas tengan la experiencia viva, ¿no? Y alguien que tiene la experiencia viva de cómo se están llevando esas situaciones, pues puedo hablar desde mi experiencia. Entonces ya cuando les hablo yo desde mi experiencia, que ahí en las marchas pues una vez les estaba platicando, toda una clase me dediqué a platicarles que incluso van mujeres que a mí me tocó en situación o en condición más bien de autismo, y bueno, no podían estar cerca de los tambores, ¿no? Y estas personas tenían esta situación. O personas, mujeres que eran actrices y tenían esta situación, ¿sí? Las niñas también, y bueno, yo llevé a mi hija y entre las niñas ellas estaban platicando, fue algo muy bonito, una experiencia muy enriquecedora. Y como yo les hablé desde mi experiencia, pues ya los niños como que pues incluso hasta les gusta mucho cuando alguien les platica desde la experiencia. Por eso también sí se requiere que los docentes estemos no nada más involucrados con los contenidos y en lo académico, sino también lo que está pasando en el contexto social real, ¿sí? Afuera. Para nosotros, si vamos a dar un tema del feminismo, tenemos que saber, ¿no? Que las luchas, conocer mujeres, bueno, a mí me tocó la fortuna de conocer a María Aurora. María Aurora me enseñó a nombrar ciertas cosas por su nombre que les decíamos de forma equivocada. Eh, y como docentes tenemos esa responsabilidad. Si vamos a dar cierto contenido, también hay que vivirlo, no nada más de lo que vienen en los libros de texto, se tiene que vivir. Y el docente ahora no nada más es en la cuestión de la academia, sino también tiene que llevar cierto activismo a las aulas porque somos finalmente los que vamos a encaminar a las nuevas generaciones esperemos, sí, a un futuro mejor para todos. Mm. Cecilio nos dice, lo que pasa es la herencia del machismo. Recordemos los estereotipos desde la niñez. Creo que por eso algunos hombres lo ven como pérdida de privilegios y no aceptan el logro de la mujer. Qué importante sería que los hombres docentes pudieran cuestionar cómo me he formado yo como hombre. Y creo que no viene ningún contenido de ese tipo en los materiales, ¿verdad, Janet? Por lo menos no lo recuerdo. No, mira, y te voy a decir un caso, eh, pues ahora sí que nos está pasando, ¿no? A nosotras, Ujú. que me pasó a mí, específicamente caso real. Pues los uniformes de las maestras, por ejemplo, ¿no? Sí, las maestras van muy uniformadas y hay maestros, hombres, que no se uniforman.
Y luego, no, es que nosotros nunca llevamos uniforme. Bueno, pero pues ahora sí. Me acuerdo que en una junta de papás, una mamá levantó la mano, que mamá de maestra universitaria, y decía, todas las maestras muy bonitas, muy guapas, uniformadas, y los hombres y los profesores. Sí, o sea, desde los mismos docentes varones hay una resistencia, de hecho. Ujú. Entonces, si esas materias las dan varones, sí, sí, yo doy la materia de historia uno y bueno, tratamos de cambiar el discurso que se da, a tratar de hacer más conciencia a los varones adolescentes, sí, de todo esto que hemos estado comentando, pero si hay algún varón que dé esta materia, sí, simplemente capaz de hasta se brinca el tema, es a Ujú. lo que me refiero. Oye, ¿y cómo es su uniforme? Me da curiosidad de las mujeres. ¿Cómo es el uniforme de las mujeres? Pues todavía llevan falda y los hombres pantalón. Fíjate nada más, que quieres, o sea, no ¿Es una pueden, escuela privada? y las mujeres no pueden llevar pantalón como uniforme. Solo los viernes. Y bueno, llevan shorts cuando les toca uniforme deportivo. Pero sí, o sea, y no es nada más o sea, hay varios colegios que todavía manejan faldas las niñas. Entonces, bueno, empezando por ahí, pues ya hay una diferencia, ¿no? Sí, que debería de ser como cada quien quiere, como cada quien se sienta más como tanto docentes como alumnas o y alumnos, ¿no? Pantalón, falda o lo que sea, siempre sí, eso es muy interesante porque eh, si uno hace una propuesta, como si eso siempre ha sido lo normal, ¿no? Que las maestras vengan uniformadas y los maestros que vengan como quieran. Y cuestionas y así como que gran revolución. Sí, créeme que nos ha costado, porque empezamos con, bueno, este día llevamos blusa azul, tráiganse una camisa azul, al menos, ¿no? Si no se quieren uniformar como nosotros. Nosotros lo hacemos porque también los alumnos vienen uniformados. Entonces, Ujú, como que para dar el ejemplo, ¿no? A mí, ujú. sí me agrada, pero, o sea, con las maestras mujeres no hay problema, con los varones sí, bueno, al menos tráiganse una camisa del color de nosotras. Bueno, ya empezaron por eso. Y luego ya cambiamos como que el diseño de la vestimenta, ya como para también que sea como playeras tipo polo para hombres y mujeres. Ujú. Hay maestros más jóvenes que ellos dicen, por mí no hay ningún problema, mejor, ¿sí? Ujú. Mejor, todo es así. Pero sí son los maestros como más grandes los que tienen ese tipo de resistencia. Pero me refiero que si desde nosotros como docentes tenemos esta situación tan rara y hasta, pues, en algunas situaciones graciosas, porque yo, ¿cómo puede ser posible que esto les cueste? Porque sí les cuesta y mucho, muchísimo. Pero es una situación de discriminación y así tendríamos que decirlo. Las docentes tienen que vestir de cierta forma y los docentes tienen la libertad de vestir como quieran. Entonces, digamos, si no resolvemos eso de fondo, ¿cómo vamos a poder hablar en esta institución educativa de igualdad? Nos gustaría que comentaran las personas que nos están escuchando, cómo es en sus escuelas, cómo es en sus colegios, qué llevan uniforme, los docentes no llevan uniforme, los alumnos llevan uniforme, no llevan uniforme, es igual, es diferente. A ver si nos pueden ir comentando. ¿Qué más, Clau? ¿Qué nos puedes comentar? Pues más que comentar, igual volver un poco a esta historia de nosotras en este canal y poder platicar, por ejemplo, eh, ya un poco nos hablaste de cuáles contenidos de los webinars te fueron como impactantes, como interesantes y que pudiste aplicar en tu contexto educativo. Es de, y te viene a la memoria, pues, cuáles de los webinars que has presenciado acá te han sido más atractivos, pero ¿qué, qué tan efectivas
crees que son las oportunidades de interacción? Porque también te ha tocado estar como ponente, ¿no? Y te ha tocado escuchar pues las preguntas que hacen los, las personas que están por acá en el chat. ¿Te parecen oportunas las intervenciones y el que conversemos lo que están haciendo en el chat para que tengas un pulso de lo que nombran, dicen y comparten? ¿O cómo lo miras? En cuanto a eso, pues todas las dudas que he tenido en los webinars, que han sido muchas las preguntas que hago por el chat, pero sí, o sea, sí atienden, así como veo que ahorita comentarios que están haciendo personas por el chat los están atendiendo. Y el ponente o la ponente también en su momento responde a las preguntas que yo he tenido, a las inquietudes que he tenido. Incluso pues recomiendan también lecturas que también me ha ayudado mucho. Nos dice Estrella Hernández, Escuela Preparatoria Oficial número 34. Yo pienso que tanto hombres como mujeres deben conocer las nuevas masculinidades y pues también opino que todas las mujeres vayan a las marchas y que los hombres respeten las decisiones de toda mujer. Muchas gracias por el comentario. Y siguiendo con el tema de los uniformes, que pareciera ser un tema irrelevante, pero tiene que ver con el derecho a la expresión, que es algo, y a la identidad y a la expresión, dice Cecilio Reyes. Los estereotipos. El uniforme escolar puede reproducir roles o estereotipos de género, al diferenciar entre niños y niñas en el tipo o en el color de las prendas. Esto puede generar desigualdades o prejuicios entre los estudiantes y limitar su diversidad e identidad. Incluso su capacidad de desarrollo, ¿no? En las actividades físicas, las chicas se integran menos en los recreos a las actividades de deportes o de ejercicios, porque la vestimenta no se los permite. Entonces, creo que sí, efectivamente, el uniforme debiese ser algo neutro que permita a todos desarrollarse de la misma manera, ¿no? Claro. Nos dice Vicente Quesada, los maestros son quienes más se resisten a uniformarse, incluidas las mujeres, en tanto que los administrativos sí aceptan portar atuendos similares. Nos está viendo desde Cedral, San Luis Potosí. Y otra opinión de Jessica de Luna Rubalcaba. Los docentes nunca nos hemos uniformado. Si para algún evento nos organizamos de cierto color, hay igualdad, participamos hombres y mujeres. Considero que el uniforme es una forma de que haya igualdad entre estudiantes. No hay diferencia entre prendas de marca de mayor o valor económico. La riqueza de estos webinars es que llegamos a todo México y aunque tenemos similitudes en los espacios escolares, también hay diferencias. Como en este caso que Janet, tú nos comentas que ustedes mujeres sí usan un uniforme y Jessica nos dice que no usan un uniforme como docentes. Y el último, yo creo que a leer porque andamos sobre el tiempo. Nancy Castillo nos dice, el de la EPO 62. En mi escuela sí se lleva uniforme, niñas falda y niños pantalón. A mí en lo personal sí me gustaría que se implementara el uso de pantalón en las niñas, ya que como lo mencionan, es como uno se siente más a gusto, pero sin perder la formalidad y la identidad institucional. Sí, yo también opino lo mismo, pero pues mira, estamos hablando de esto de lograr una sociedad más igualitaria y todavía tenemos estas cuestiones. Sí, todavía. Así es. Sí, efectivamente. ¿Cómo ves, Clau? Pues sí, nos falta ser más propositivas en todos los ambientes educativos y lograr
construir ese criterio, esa eh, posibilidad de tener ventaja para todas, todos, todes, y que podamos usar unas formas de vestirnos y de arreglarnos acordes a nuestros intereses, a nuestra personalidad, a nuestros gustos. Incluso hablaría más de nosotras y nosotros, ¿no? En las escuelas, como estudiantes o como docentes, y tendríamos oportunidad de conocernos a través de esas pequeñas características. Puede ser un uniforme que unifique condición socioeconómica, pero que sean neutros y que las diferencias sean los gustos, ¿no? De arreglo del cabello, de arreglo de alguna cosilla, ponerle ahí al suéter o al pantalón, pero no generar estereotipos que impidan ese desarrollo. Entonces, creo que tiene sus pros, sus contras, el uniforme, pero sobre todo si es obligado el uso de faldas hacia las chicas, ¿no? Sí, Es ese es el obligado. que le veo. Sí. Incluso, pues, ya ni te digo porque, pues, incluso las frecuencias, ¿no? 2 veces short y 3 veces falda. O sea, 3 días falda y 2 días shorts, pues sí, es para ponerse a pensar. Bueno, y el short también tiene que ver con la temperatura específicamente de Monterrey, en donde estamos tanto Janet como una servidora. Habrá lugares en donde pues el short no sea necesario, pero cuando estamos a 40 grados, como es frecuente en Monterrey, se utilizan shorts. Dice Gusanita Rodríguez, la verdad es que estoy en contra del uniforme. Creo que es continuar con esa perspectiva de la escuela formadora de empleados. Podría ser un chaleco distintivo solamente. Es un super negocio el de los uniformes. Hay muchada para las escuelas, es mucho gasto y es reforzar los roles de género con esa distinción de falda y pantalón. Bueno, los uniformes es todo un tema, creo, y hay que verlo desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de educación integral en sexualidad también. Incluso hemos tenido dos webinars que tienen que ver con eso, los uniformes, los aretes, los peinados, las formas de expresar nuestra identidad de género. ¿Recuerdan ustedes esos dos webinares que han Sí. sido bien interesantes? Y claro que lo que estamos intentando hacer desde Educareis es que los profesores, estudiantes, familias que nos siguen, pues tengan oportunidad de abrir un poco su pensamiento, volverse críticos y generar nuevas alternativas de convivencia más saludable, de convivencia más justa, y que vayan incorporando estos conocimientos, desarrollando algunas habilidades y actitudes positivas hacia el beneficio de todas y todos. Pues Es bueno, me parece correcto, que... sí. Adelante. Sí, sí, lo que iba a mencionar, que lo que comentó Claudia es correcto. En el caso particular, ¿no? Que me tocó vivir entre maestros y maestras con el tema de los uniformes fue de una mamá, sí, fue de una mamá maestra ella a nivel de facultad, en universidad, y ella decía, ¿por qué las maestras nada más vienen uniformadas y por qué los profes no? Y yo, ay, sí. Y a raíz de eso, pues ya hubo un cambio, sí, pero vino desde una madre de familia, no desde el cuerpo docente propiamente, porque había una resistencia. Ujú. Sí, casi casi que éramos grupos antagónicos, pero tuvo que venir una mamá. Entonces, sí es, por eso también es importante que los padres de familia estén involucrados, ¿verdad? Porque finalmente la comunidad educativa somos muchos, directivos, alumnos, docentes, padres, y los cambios positivos pueden venir de cualquiera de estos elementos dentro de la comunidad educativa. Claro que sí. Pues Janet, ha sido un súper gusto escucharte
y saber que sigues implementando los temas de educación integral en sexualidad y sobre todo este pensamiento crítico, que me parece que es una cosa muy, muy valiosa de la nueva escuela mexicana y tendríamos que estar todos y todas trabajando sobre este tema. Clau, ¿cómo nos vamos? Pues mira, vamos a compartir los anuncios. Bueno, yo no quería dejar pasar este día porque 2 de octubre no se olvida. Esperemos que nuestra sociedad se vuelva cada día más igualitaria, más justa y no permitamos abusos de autoridad de nadie y que generemos otras condiciones de vida, ¿no? Eh, y ahora sí, los contenidos parroquiales, por favor. Bueno, somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad. Estamos celebrando 3 años de trabajo ininterrumpido a favor de los docentes. Nos pueden encontrar en los canales que aquí se mencionan. En Telegram estamos en Educación Integral en Sexualidad en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ustedes pueden encontrar todos los webinars. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y ayúdenos a llegar a 1,000 suscriptores. También tenemos grupos de WhatsApp. Ahorita lo vamos a poner ahí en el grupo para que nos manden un mensaje y los podamos integrar a los diferentes grupos. Tenemos un correo electrónico, TikTok y nuestro Google Site en donde tenemos unas cápsulas educativas que ustedes pueden utilizar en sus salones de clase directamente. Y seguiremos celebrando todo el mes de octubre. Tenemos al maestro Rosenberg López Samoyoa que nos hablará de VIH. ¿Por qué es importante hablar de VIH con docentes, estudiantes? Esperemos que estén por acá. Gracias a todas, a todos, pero sobre todo a Janet por acompañarnos el día de hoy. Yo con mucho gusto, Claudia. Muchísimas gracias pues, por la invitación y bueno, siempre que me inviten aquí, siempre que se pueda, con mucho gusto voy a estar aquí. Muchísimas gracias y terminamos la transmisión.